El estándar EIA-TIA 232C es un estándar que define los detalles que se encuentran en la capa 1 del modelo de referencia OSI. Antes, los ordenadores personales se conectaban con los dispositivos periféricos usando este tipo de red, y que actualmente ha sido reemplazada por los USB. Sin embargo, esta todavía es aplicada para dispositivos industriales. Estas redes conectan solamente dos dispositivos y poseen una señalización desequilibrada, es decir, que un solo conductor es utilizado para la transferencia de datos. La EIA-TIA 232 especifica voltajes positivos y negativos con respecto al conductor de tierra común para su señalización de NRZ, y los límites de voltajes y codificación NRZ de esta red comprenden también los elementos OSI de la capa 1. El conector de cable más común es el conector de 9 pines, siendo este el pin out de un conector de E9 para cualquier dispositivo DTE. Las terminales resaltadas en la tabla son las terminales esenciales para el funcionamiento de cualquier enlace. Para dispositivos DCE se realiza un intercambio de asignaciones de pines de transmisión y de recepción. En el primer diagrama se presentan los requisitos mínimos para un enlace de comunicación en serie en la red EIA-TIA 232, el cual consiste en un par de DTEs conectados mediante un par de DCEs. De forma que esta red punto a punto asume que los dispositivos están configurados para el control de flujo de software o ningún control de flujo en absoluto. En el segundo diagrama, para el control de flujo de hardware, se deben agregar dos conductores a los cables EIA-TIA, que conecten los pines RTS y CTS entre los dispositivos para que estos puedan señalizarse entre sí, con estados de voltajes que serán declarados cuando estos estén listos para la recepción de datos. En el tercer diagrama, tenemos que para la conexión de dispositivos DTE se utiliza un cable especial denominado módem nulo. Este va a realizar un intercambio entre las conexiones de los pines 2 y 3 de los dispositivos. La señalización eléctrica utilizada tanto para las redes de EIA-TIA 422 como para la red 485 es diferencial, en lugar de un solo extremo. Esto significa que utiliza un par de cables dedicados para cada canal de comunicaciones, en lugar de un solo cable, lo cual le da una mayor inmunidad a estas redes al ruido inducido, ya que solamente responden a voltajes diferenciales. En el diagrama izquierdo se puede observar cómo el ruido inducido al conductor de un cable de comunicación simplex se superpone a la señal de datos digitales detectadas en el receptor y tiene más probabilidades de distribuirse a lo largo del cable. Si el voltaje de ruido superpuesto tiene una amplitud de pico a pico lo suficiente como para estar por encima o por debajo del umbral crítico, esto será interpretado como un cambio de estado digital por el receptor y corromperá el flujo de datos. Por el contrario, en un circuito de señalización diferencial, esto no va a ocurrir, ya que el receptor solamente responde al voltaje diferencial entre sus entradas y el ruido se cancela resultando en una señal más limpia. La red EIA-TIA 422 es un estándar de comunicaciones simplex, mientras que la red EIA-TIA de 485 es un estándar duplex. Ambas especifican diferencias de voltajes positivos y negativos para su señalización, tanto para transmisores como para receptores. Un receptor debe ser capaz de reconocer cualquier señal menor a menos 200 mV como una marca y mayor a más 200 mV como un espacio. Los transmisores de la red 422 generan señales de más o menos 2 voltios y los controladores de la red EIA-TIA 485 se les permite un margen de ruido mucho más pequeño, con unos niveles de más o menos 1.5 voltios. En una red EIA-TIA de 485 de 4 hilos, donde es posible la operación full duplex, los terminales y las conexiones se verán como el diagrama que se encuentra en la parte izquierda. Y una conexión popular para la operación semiduplex de esta red es donde se combinan los pares de terminales de los datos transmitidos y de los datos recibidos, de modo que la comunicación bidireccional puede ocurrir a través de un par de cables. Ninguna red debe tener más de 2 resistencias de terminación, una ubicada en cada extremo lejano. La inclusión de cargas resistivas a una red 485 y una red 422 puede causar algunos problemas. La conexión de una resistencia de terminación entre los terminales A y B
alterará los niveles de voltaje normalmente proporcionados por estas resistencias de polarización. En el siguiente diagrama esquemático se muestra un circuito equivalente de un dispositivo transceptor EIA-TIA485 con y sin una resistencia de terminación conectadas. Una resistencia de terminación actuará como una carga de CC para esta red de polarización, causando así una reducción de voltaje de estado inactivo hacia 0 voltios. Si la presencia de una resistencia de terminación reduce el voltaje a menos 200 milivoltios absolutos, el receptor no podrá leer de manera confiable el estado inactivo de la red y se producirán errores de comunicación. A continuación, se expondrá el tema de redes Ethernet. Las redes Ethernet son un conjunto de tecnologías y estándares de comunicación que se usan para conectar dispositivos electrónicos a redes, ya sean WAN o LAN, por medio de cables. El primero en concebir una idea sobre este tipo de red fue el ingeniero Bob Metcalfe, que diseñó el CSMA/CD, que es el modelo que se encuentra a mano izquierda, donde se interconectan varios dispositivos electrónicos o DTE, computadores, entre ellos, a una red, a un tronco central, usando un cable coaxial que no tiene más funciones que solamente transmitir una onda de un punto separado a otro. Ya, este diseño fue originalmente para una velocidad de datos de 2,94 megabytes por segundo. Luego de esto, algunas empresas se interesaron en mejorar esta velocidad y llamaron un estándar DICS, que es para 10 megabytes por segundo. Por último, una comisión de la IEEE realizó una codificación por etiqueta numérica y la denominó 802.3. Un poco más sobre este diseño, pues como ya se habló, se tratan de DTE, dispositivos de terminal de datos, interconectados a un cable central. Entre los problemas de este diseño, pues está que todos estos dispositivos deben tener distancias cortas hacia el cable central para no causar una reflexión, un reflejo de la onda. Entonces, también se limitaba el tamaño o el largo de los cables, dado que con cada bifurcación de de los dispositivos interconectados, se iba disminuyendo la calidad de la señal. Y por último, se tenía que cada red de estas debería tener una resistencia en sus terminaciones. Esto ocasionaba problemas porque al momento de instalarlo o darle mantenimiento a veces se caían o se olvidaban de colocarse. Hasta el día de hoy hay estándares complementarios al 802.3, como es la fibra de óptica o el cable de par trenzado. En busca de mejoras se diseñó centros de repetición o repetidores concentrados, repetidores concentrados. Esto solamente era un dispositivo que ampliaba la señal de entrada y la transmitía a los puertos de salida, eliminando varias limitaciones, como por ejemplo el largo de los cables, puesto que no había bifurcaciones. Y también se eliminaron las resistencias en los terminales, ya que estas se encontraban ahora dentro de en circuitos internos, dentro de los dispositivos, y eran adecuadas pues para cada uno. En cuanto a esta configuración o en cuanto a este diseño, no modificaba, no regulaba nada sobre la colisión de datos, perdón, las colisiones de transmisión. Era igual que el primer diseño, que en lugar de cuando se provocaba o se producían colisiones, lo único que hacían era dar tiempos aleatorios a cada dispositivo y se retransmitía. Una de las ventajas de este diseño pues era que se podían conectar varios repetidores entre sí y amplificar la red, pero se mantenía el mismo problema. Cualquier dispositivo podía detectar la transmisión de cualquier otro dispositivo, incluso en otro repetidor de señal que está ubicado en otro repetidor de señal, y habría problemas con la comunicación. En busca de mejorar la conectividad, pues se diseñó el cable UTP, que es de par trenzado, y los conectores planos de RJ45, con el fin de
de reducir el acoplamiento de la señal magnética. A diferencia del cable coaxial, pues al haber 4 pares, se pueden distribuir para la transmisión y la recepción de datos, en lugar del coaxial, que por el mismo cable se realizaban ambas comunicaciones. Bueno, con este diseño, pues en caso de querer evitar los repetidores y querer solamente conectar entre sí dos dispositivos DT, no se debe usar un cable regular, sino se debe usar el trenzado o el cruzado. Y también se da en caso de querer conectar dos repetidores o dos o más repetidores entre sí, puesto que la señal del cable de transmisión no siempre va al puerto de transmisión de otro concentrador, sino que puede ir, o sea, para evitar que vaya de transmisión a otro y se produzca este tipo de problemas entre las conexiones. Entonces, por ello mismo se debe usar un par trenzado. El Internet Protocol. El protocolo de Internet IP es una tecnología de capa 3 del modelo OSI que se encarga de enrutar información entre ubicaciones diferentes sin preocuparse por detalles específicos de cables, conexiones eléctricas o conectores. Su enfoque se centra en las redes en un sentido amplio, considerándolas como un conjunto abstracto de computadoras conectadas de alguna manera, es decir, no le interesa el problema en las conexiones o qué tipo de conectores tiene. Las direcciones IP son de dónde provienen los paquetes y hacia dónde van. El destino de cada origen está denotado por una IP. En este caso las IP son paquetes de 32 bits que se dividen en 4 octetos. En este caso tenemos aquí las direcciones en binario y las direcciones en decimal en 4 octetos. Las direcciones IP se eligen cuidadosamente debido a la limitación de direcciones disponibles en la versión 4, que son las que estamos viendo ahora, que solo permiten 232 direcciones únicas. Debido a esta limitación, se han desarrollado técnicas como la asignación dinámica de direcciones a computadoras conectadas a Internet solo cuando están encendidas. La ICANN es la organización responsable de asignar direcciones IP a usuarios de Internet en todo el mundo, que ha designado ciertos rangos de direcciones IP específicos para dispositivos de redes locales que no se utilizan en Internet público. Aquí se puede ver la división entre direcciones privadas y direcciones públicas, en donde empieza la dirección IP y en donde terminan las direcciones IP. En la privada tenemos 3 clases y en la pública tenemos 5 clases. Es decir que las direcciones de rango público tienen más direcciones IP que las de clase privada. El comando ping, en este caso un comando para la consola de Windows, se utiliza para detectar la dirección de bucle local y su falla indica que el sistema operativo de la computadora no está configurado para usar el protocolo de Internet. Lo que hace este comando es que envía un ping, ¿no?, a todos los dispositivos conectados a la red y estos tienen que responder. También se puede enviar pings a las páginas webs. El subnetwork y las máscaras de red. Las direcciones IP, en este caso la versión 4, se utilizan junto con algo llamado máscaras de subred. Para dividir las redes IP en subredes, una subred es un rango de dispositivos con direcciones IP que se pueden comunicar entre sí. Se pueden empezar estas máscaras de subred como una especie de filtro que se utiliza para identificar la IP que pertenece al rango adecuado. Por ejemplo, en este caso tenemos dos IPs con máscaras 255, 55, 0 y 0. Para determinar la IP por la cual se van a comunicar, simplemente se hace una operación I o entre la IP y la máscara, y si las dos tienen la misma IP, se comunican. Por ejemplo, en el segundo ejemplo podemos ver que no hay comunicación debido a que en el primer octeto tenemos 169 y acá 167, a pesar de tener la misma máscara de subred. Y en el ejemplo 3 tampoco hay comunicación porque tenemos diferente máscara de subred y porque tenemos diferente máscara de subred, aunque haya el mismo IP, por decirlo así. Las tablas de enrutamiento. En una red compatible con el protocolo IP, los dispositivos necesitan conocer la mejor manera de enrutar los paquetes de datos de un lugar a otro. En el caso de los dispositivos especiales de enrutamiento que gestionan el tráfico en Internet, las rutas óptimas para los paquetes se determinan mediante diversos criterios, como el grado de congestión en una ruta, el menor número de saltos de un enrutador a otro, la distancia geográfica, etc.
Se actualizan constantemente mediante algoritmos sofisticados que operan en los routadores. Los datos de estas rutas óptimas se almacenan en listas llamadas tablas de enrutamiento. En esta tabla podemos ver el destino, la marca, los saltos de un nodo hasta el otro nodo. Este es un ejemplo. El direccionamiento IP versión 6 difiere del direccionamiento IP versión 4 debido a que este tiene muchas más direcciones IP, ya que se ocupan 16 octetos. Acá simplemente se ocupan 4 octetos, es decir, acá tenemos 128 bits para almacenar IPs, acá solo tenemos 32, lo que permite una cantidad virtualmente ilimitada de direcciones IP. Esto es esencial para los crecimientos continuos de Internet y la proliferación de dispositivos conectados. Es decir, que la red puede crecer ilimitadamente. El protocolo de Internet proporciona un estándar de direccionamiento universal para dispositivos en redes digitales a gran escala. Sin embargo, cada dispositivo individual suele tener direcciones MAC únicas. Estas son direcciones físicas del dispositivo, mientras que las direcciones IP son como direcciones postales utilizadas para enrutar la información en la red. Las direcciones MAC identifican los dispositivos individuales en sí. En sistemas de redes digitales que manejan ambos tipos de direcciones es necesario mapear cada dirección MAP a una dirección IP correspondiente, y esto lo realiza un protocolo llamado Protocolo de Resolución de Direcciones o ARP. El DNS, el acrónimo DNS se refiere a dos cosas relacionadas: el sistema de nombres de dominio, Domain Name System, y servidor de nombres de dominio, Domain Name Server. La definición de DNS se refiere al sistema que intercambia direcciones IP numéricas con URL alfanuméricas, localizadores de recursos uniformes, que son más fáciles de recordar para los seres humanos. Es decir, que en vez de nosotros ver números, lo que nosotros vamos a ver es un dominio o un nombre en letras, ¿no? En vez de entrar a domain.com, se nos haría mucho más difícil entrar a 216.3.128.12. Los comandos de línea y diagnóstico de utilidades. Estos comandos en Microsoft Windows proporcionan una lista de las interfaces de red disponibles. En este caso estamos utilizando el comando ipconfig para la solución de problemas de conexiones de red desde la línea de comandos de Windows. También tenemos el comando nslookup, que está diseñado para revelar el nombre DNS de una computadora dada su dirección IP o viceversa. Este comando funciona en sistemas operativos de Microsoft como en Unix. Muchas gracias.